Qué triste que los voceros de Morena estén llamando conspiradores o traidores a quienes se oponen a la reforma judicial. A ver si ahora que tienen todo el poder le siguen echando la culpa al PAN. Sí, le van a seguir echando la culpa al PAN. Le van a seguir echando la culpa a quien sea menos a ellos mismos. Y la razón es muy sencilla. No hay ninguna capacidad de asumir la posibilidad de cometer un error. La dimensión tan extraordinaria del ego del narcisista de López Obrador y unida a la absoluta convicción de quienes lo rodean de que no van a dejar el poder en los próximos 100 años, lleva a que no reconozcan errores, pero por supuesto ataquen a cualquiera. Mira, voy a comentar algo, y lo vamos a comentar con una cosita que tengo aquí de Andrés Manuel. Fíjate, curiosamente, lo iba yo a usar después, pero lo mismo, ¿no? Ahora con lo del Poder Judicial, ¿cómo? Cualquiera va a ser juez, cualquiera va a ser magistrado, cualquiera va a ser ministro. Y pues, si han habido ministros corruptos. Como ustedes ven, la lógica aquí es inexistente. Es decir, se puede permitir que cualquiera sin las cualificaciones necesarias sea juez porque ha habido jueces corruptos. Imagínese usted que hay médicos corruptos y entonces hay que permitir que cualquiera sea médico o opere, ¿no? Es una lógica que solo ocurre dentro de la cabeza de este hombre. Pues lo único que se necesita como requisito es que sean abogados y que sean electos por el pueblo para que actúen con rectitud. Otra vez la lógica es tremenda. A ver, ser abogado no es lo mismo que ser juez. Y por eso en todos los países hay una serie de requisitos y de escalafón que se va siguiendo para poder tener derecho a ser juez. Pero si te elige el pueblo y eres abogado, ¿cómo es eso garantía de que ya no seas corrupto? ¿Cómo es eso? ¿El voto popular te convierte en persona decente? Pues mira, si nos atenemos a los pillos que hemos tenido en el PRI, en el PAN, en Morena, pues no. El que te elige el pueblo no te da ninguna certeza de ser honesto. Tampoco es tan complicado, tan complejo el derecho. Esto es del mismo señor que dijo que sacar petróleo no tenía ninguna ciencia, que se hacía un agujero y se metía un popote y salía, ¿no? Sí tiene mucha complejidad el derecho, sobre todo porque el derecho se tiene que interpretar y la función de los jueces es interpretar y aplicar las leyes. Pero yo no sé si los críticos tengan razón, yo no soy abogado, pero veo que hay gente que sabe mucho y tiene críticas, al parecer, bastante bien estructuradas ante los problemas que da. Por ejemplo, elegir jueces en un sistema judicial donde no se usa el sistema de jurados. Porque verás, se dice mucho que en Estados Unidos, efectivamente, en muchos estados, se elige a los jueces locales y estatales, o aparte de los jueces locales y estatales, o se les revalida mediante el voto popular, analizando lo que han hecho como jueces. Correcto, ¿no? Me parece muy bien. Pero en México el juez, lo que hacen los jueces en Estados Unidos es sentenciar, pero la condena la da el jurado. Y en México el juez condena y sentencia. Por lo tanto, necesitas que sea alguien que conozca perfectamente el derecho y la jurisprudencia para saber
cómo fallar debidamente, porque no hay un jurado popular que en Estados Unidos es el que decide. Otra cosa es que los jueces que se nombran por votación en Estados Unidos, todo esto es lo que no cuentan con la historia de, es que en Estados Unidos los votan y entonces los vamos a copiar. Es que se votan a los jueces estatales, no a los jueces federales. Estados Unidos tiene un doble sistema de leyes. Tiene tribunales estatales y locales que interpretan las leyes internas de ese estado. Y tienen tribunales federales que interpretan las leyes federales que se aplican a todos los estados, porque Estados Unidos es una federación de estados libres y soberanos. Todo eso no te lo explican, simplemente se van pues mira, vamos a votarlo todos y entonces todo está muy bien y con eso se va a resolver la corrupción, porque finalmente no es tan difícil ser juez. Yo lo hallo tremendamente grave, pero lo más verdaderamente grave es esto. Hay muchos trabajadores del Poder Judicial que tienen miedo cómo les vaya a ir con esta reforma. Nadie les está haciendo caso. Se les está llamando corruptos, conservadores, fifís, toda la retahíla de siempre, ¿no? No se atiende a sus reclamos y preguntas que están haciendo los trabajadores del Poder Judicial de qué va a pasar con ellos después de que se elijan los jueces. Pero incluso en España, yo lo veía el otro día y me quedé absolutamente helado. En el programa de la empresa de Pablo Iglesias de la Base, Canal Red, Ina Finogénova, como iba a ser que no, estaba diciendo que ellos habían estudiado la reforma judicial y que era magnífica y que todos los que se oponían eran de derecha, conservadores, movidos por Estados Unidos, por supuesto, asalariados por el imperio. Llegaron a decir que Estados Unidos, por las expresiones del embajador de Estados Unidos, que dijo, oiga, pues es que esto no está bien así porque los inversionistas están preocupados y fíjese usted que tenemos firmado un tratado de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos y como esto nos afecta en términos del tratado, pues yo opino. Quizás no debió opinar, pero acabó la Ina Finogénova diciendo que querían derrocar al gobierno mexicano. Entonces, derrocar a un señor que se va dentro de un mes, pues es un poco estúpido. No creo que haya nadie que haga un complot así. Pero en ningún momento, en todo momento se dijo, quien se opone, quien critica, quien no está de acuerdo con la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador, es de derecha. Es proestadounidense, es maléfico, es malévolo, es lo peor. En ningún momento se toman los argumentos que pueden dar quienes se oponen a la reforma judicial, se analizan y se les responde, porque si están tan equivocados no debe ser muy difícil responderlos, ¿no? Debe ser muy fácil responderles a los argumentos, no con cosas como en Estados Unidos se elige a los jueces en 43 estados. Y ya, sin más contexto. El contexto que yo di, pues no se los dio la presidenta electa, ¿no? Se los dio Claudia, ni Andrés Manuel. El mensaje que se manda es tremendamente maniqueo, es de buenos y malos, es de no hay puntos intermedios, es de todo el que se oponga, todo el que critique el gobierno de López Portillo, fíjate nomás, yo pasé por ese gobierno, qué horror, ¿cómo se parecía a este? De López Obrador, pues es un reaccionario de derecha proestadounidense con las peores intenciones del mundo, porque la oposición de izquierda está bastante desaparecida en México y yo, que soy parte de la oposición de izquierda, pues yo recibo unos insultos horrorosos por parte de los... es que tú estás con Peña Nieto, pero ¿cómo crees? No, tú eres de Calderón, pero ¿cómo crees, hombre? Y yo decía todavía hoy mismo, y lo voy a leer porque salió la noticia de que el Tribunal Electoral ratifica la mayoría calificada para Morena y sus aliados, lo cual quiere decir que efectivamente a lo largo del próximo mes de septiembre, de todo el mes de septiembre, se van a hacer un montón de reformas constitucionales que pueden ser lesivas para la democracia mexicana. Y yo me opongo por eso, no porque sea yo enemigo del progresismo, que yo siento que López Obrador no es progresista. Entonces hacía yo el siguiente comentario, decía yo,
Déjame pasarlo para acá para verlo mejor. Decía yo, ¿se acuerdan del carro completo del PRI? El carro completo del PRI era cuando ganaba la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Presidencia, casi todas las gobernaturas y casi todas las presidencias municipales y las cámaras de diputados estatales, por supuesto. Eso era el carro completo, y así le llamaban, y se reían muchísimo los miserables. ¿Se acuerdan del carro completo del PRI? ¿Se acuerdan cómo luchamos contra el carro completo porque era la negación de la democracia y la anulación de la pluralidad política? Porque finalmente todos los que no votábamos por el PRI quedábamos sin representación parlamentaria y sin posibilidad de influir en las leyes de este país, o de ese país donde yo viví tantos años y al que sigo perteneciendo, les guste o no. ¿Se acuerdan de cómo el PRI se reía de nosotros y ni nos veía ni nos oía, que dijo Salinas? ¿Se acuerdan de todos esos años buscando pluralidad e instituciones autónomas que permitieran que la democracia floreciera en México? ¿Se acuerdan de la prepotencia y arrogancia del PRI? ¿Se acuerdan de que el PRI decía que era de izquierda mientras enriquecía a sus militantes y permitía la corrupción de los cercanos, amigos y parientes? Pues todo eso ha vuelto. Ha vuelto triunfante, ha vuelto jubiloso, ha vuelto decisivo, ha vuelto a apoderarse de México. 40 años de lucha por la democracia de muchas personas tirados a la basura. Y muchas de las personas que en esos 40 años lucharon por una democracia plural, representativa y civil y cívica en México, están hoy destruyéndola y aplaudiéndole a quienes la destruyen. Son los mismos, estábamos en las mismas manifestaciones y hacíamos las mismas reuniones frente a las secretarías de Estado pidiendo, y frente a la Cámara de Diputados pidiendo democracia y libertad. Estaban conmigo, ahora ya no, ahora ya están en el nuevo PRI.